Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos, un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es sábado 19 de febrero del año 2023 y vamos a arrancar con la información. Les platico que el sábado de la semana pasada nos visitó el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Visita México por cuarta ocasión. Sostuvo una reunión con el presidente López Obrador. Hubo varios acuerdos, entre ellos contratar más médicos cubanos. Y el presidente López Obrador le otorga a Díaz-Canel la medalla Águila Azteca en grado de collar. Y el motivo de esta condecoración, según López Obrador, es la resistencia y la oposición del régimen cubano frente al gobierno de los Estados Unidos desde el famoso bloqueo del siglo XX. Este otorgamiento ha despertado mucha controversia. Hay quienes están a favor y la mayoría están en contra de que se haya distinguido a Díaz-Canel con esta importante medalla. De hecho, es la más importante que otorga México a un extranjero. El Águila Azteca se otorga sin grado de collar o con grado de collar, según el mérito o en su caso el personaje de que se trate, y en este caso es precisamente en grado de collar, y pues no está de acuerdo mucha gente por esta distinción, alegando que Cuba pues es un país de los pocos países que siguen violando derechos humanos en la isla, y que por muchos errores y omisiones que vienen desde el siglo XX, el país no ha podido salir adelante. Y bueno, siempre será motivo de controversia una visita de algún presidente cubano. También esta medalla se le dio a Fidel Castro en el 88, estuvo por ahí de la Madrid o Salinas, pero alguno de ellos dos le otorgó esta condecoración. Y bueno, cambiando de tema rápidamente, les platico que la asociación AC Consultores inició un estudio para comparar los índices de delincuencia en los tres últimos gobiernos federales, es decir, Calderón, Peña Nieto y López Obrador. De manera muy general, en el sexenio de Calderón hubo 6.601.582 delitos en todo el sexenio. En el de Peña Nieto hubo 675.268, es decir, aumentó. Y con López Obrador, según esta asociación, el índice aumentó a 8.098.570. En cuanto a apoyo de agentes federales, es decir, el número de elementos con que contaron los gobiernos para hacer frente a la delincuencia, los números son estos. Calderón contó con 1.665.792 elementos federales, en aquel entonces la Policía Federal. Peña contó con 1.657.804, es decir, un poquito más, y López Obrador cuenta con 2.141.951 elementos federales. En este caso, bueno, existe todavía por ahí la Policía Federal, pero la seguridad en materia federal ahora se encomendó a la Guardia Nacional, y según esta asociación, AMLO cuenta con el mayor número de elementos para combatir la delincuencia, y vemos que pese a esta situación, pues no ha mejorado en nada, no ha bajado el índice de delincuencia en ninguno de estos tres sexenios. En homicidios dolosos, Calderón tuvo 59.669, Peña Nieto 69.900 y López Obrador 112.855. En cuanto a alertas, es decir, llamadas de atención de Estados Unidos para controlar la delincuencia, Calderón obtuvo 14 llamados de atención o alertas, entre comillas, Peña Nieto 31 y López Obrador 44. En cuanto al secuestro, los números son estos. Calderón registró 37.000
3.730, Peña Nieto 5.273 y López Obrador 3.287. El delito que ha bajado en esta administración es precisamente el secuestro. Y cambiando de tema, les platico que el gobierno federal emitió un decreto por el que prohíbe el consumo de maíz amarillo, el famoso maíz transgénico. La razón, pues, es la posible creación, la transmisión de cáncer entre los consumidores. De hecho, bueno, estamos hablando de dos tipos de maíz. El maíz blanco, que es el que se destina propiamente al consumo humano y que no es transgénico, y el maíz amarillo, que ya su consumo para todos los mexicanos ha sido prohibido por el gobierno federal. Y esta medida, este decreto también ha causado controversia porque el gobierno de Estados Unidos y las empresas americanas dicen que el maíz transgénico, el maíz amarillo, no causa cáncer y que en todo caso, si México desea entrar a una controversia, tendrá que acreditar científicamente que este maíz produce cáncer y incluso el presidente López Obrador ya aceptó que hay mucha presión del gobierno de Estados Unidos y de empresas para que el maíz se siga consumiendo entre los mexicanos y obviamente esto va a traer consecuencias en el nuevo Tratado de Libre Comercio que, como les comento, México estará obligado a aportar evidencia científica que acredite que este tipo de maíz sí nos causa daño. ¿Cómo ven? Hacemos la primera pausa y regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Ya estamos de regreso. Desde diciembre del año pasado, aquí en Entre Diálogos les hemos dado noticias, les hemos informado de los pormenores de la crisis política en Perú. Ya hemos tenido varias entrevistas y varios análisis al respecto. Les hemos dado cuenta de, desgraciadamente, el número de muertos que ha cobrado esta situación, las protestas y los motivos de protestas del pueblo de Perú. Pero en este caso, ahora vamos a hablar, pero de las empresas, es decir, cómo ven los empresarios peruanos esta crisis económica y de qué manera pueden salir adelante en esta situación tan lamentable. Y para este fin contamos con nosotros a Rómulo Fernández Medina. Él es presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional. Rómulo, muy buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México.
Un honor saludarlo, estimado Francisco, a usted y a toda la audiencia de este sintonizado programa, a sus órdenes. Gracias, Rómulo. Platícanos, por favor, ¿cuál ha sido la posición que ha adoptado el sector privado frente a la crisis política del Perú? Desde luego, hemos adoptado una posición de preocupación y propuesta. Nosotros no podemos inclinarnos a los extremos ni de la parte ideológica que se dice la izquierda, el impulso de las organizaciones que seguramente tienen varias razones, pero la economía está muy afectada y la derecha también, con sus posiciones de haber dañado la imagen del país, habiendo atropellado en el caso de las comunidades en algunas zonas, sobre todo por la minería que no ha cumplido con los procedimientos sociales, ambientales, pero también con un grupo minoritario, menos de un 4% del empresariado exportador, con beneficios importantes por parte de los gobiernos de los últimos 30 años. No solo es el problema de este régimen, esto viene arrastrando ya de hace muchos años. Claro. De manera muy concreta, Rómulo, ¿la actividad empresarial en general en tu país se ha visto afectada particularmente por esta crisis política y de qué manera? Fíjate, el primer afectado aquí son los productos alimenticios, la agricultura. Ok. Por el bloqueo de las carreteras, muchas veces hemos observado el tener que arrojar, ya sea las paltas, los bananos, la palta o el aguacate, en todo caso en México, las frutas, las uvas, los arándanos, etcétera, la leche, que al no poder llegar a su destino. Entonces, por un lado vamos perdiendo los productos, por otro lado se va desabasteciendo los mercados y a raíz de ello se va especulando con precios, se va incrementando el costo, se agudiza el desempleo por la parada, digamos, de las actividades productivas y comerciales en las principales zonas del país, y eso genera un mayor desempleo. En consecuencia, nos está trayendo no solo preocupaciones, sino realmente una motivación de pedir una salida a esta crisis. La primera crisis, obviamente, como todos hemos pasado, la crisis sanitaria, luego la crisis política, pero esta crisis política aquí en Perú, lamento decir, se ha agravado por dos posiciones extremas, las llamadas izquierdas y derechas, y nosotros los emprendedores, yo hablo por el 99.5%, me refiero a la micro, a la pequeña empresa, que genera más del 85% del empleo. Entonces, estamos preocupados justamente, y frente a ello hemos alcanzado algunas propuestas al gobierno de turno, incluyendo a los gobiernos anteriores, pero debo decir que se han enfrascado en los dimes y diretes y no están entendiendo el real costo que tiene para el país. A nosotros nos preocupa que más de 16 países importantes del mundo han expresado por documentos oficiales el no recomendar a sus ciudadanos viajar a Perú. Nos afecta al turismo, nos afecta a la agricultura y podríamos vernos afectados próximamente en cuanto a la seguridad financiera ante el mundo, en este caso, tanto para las inversiones como para la comercialización, y los tratados de libre comercio poco nos van ayudando, más bien esto beneficiará a quienes están en mejores condiciones, llámese los países del Asia o los Estados Unidos mismo, la Unión Europea. De manera que, Francisco, esta posición de los empresarios, lo hemos dicho y lo digo aquí a través de su programa también a la presidenta Dina Boluarte, que lo que están haciendo es más de una reacción de odio que de una responsabilidad de Estado. Que lo que queremos es una capacidad de Estado, independientemente a lo que guste o no, pero tenemos que preocuparnos por los intereses del país, de los 33 millones que somos en el Perú. Claro, Rómulo.
En tu país, como en cualquier otro, la mayoría de los empleos son generados por las empresas chicas, medianas y grandes, como ocurre también en México. Y quiero preguntarte en ese sentido, ¿el gobierno de Dina Boluarte les ha hecho a ustedes como empresarios alguna propuesta? ¿Les ha manifestado alguna solución para terminar con esta crisis económica dentro de la crisis política? Esta cuestión que nos comentas es muy preocupante. Los productos básicos no llegan a su destino, se desabastece de alguna manera a la población y obviamente crea también desempleo. De ahí precisamente mi pregunta. ¿La presidenta Boluarte ha hecho alguna propuesta concreta a los empresarios para terminar con esta crisis económica? La presidenta ha tenido reunión con algunos sectores, principalmente de las que representan al 0.5% del empresariado nacional. Okay. Es decir, a la que se llama aquí la CONFIEP, la que articula a las grandes organizaciones de las grandes empresas, a manera de comentario para quienes en el caso agroexportador contaron por 16 años con una ley especial en exoneración de tributos y de beneficio social, mas no pensaron en las 2.300.000 MIPES agrarias que generan más de 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, se viene por décadas gobernando a favor del lobby, del grupo minoritario, poderoso económicamente, que sabe coger una maleta, un pasaporte, manejar las tarjetas de crédito y estar obviamente en cualquier mercado del mundo. Pero ese no es la realidad del Perú. La realidad del Perú es que la mayoría de las poblaciones ya nos hemos sentido no solo abandonados por la falta de carreteras, de puentes, de puertos, de accesibilidad a las comunicaciones. Hemos encontrado lugares donde se han entregado tablets a colegios, pero no tienen energía eléctrica, pero no tienen internet. O sea, se han burlado en realidad en muchos lugares del Perú los políticos de siempre. Frente a eso, lo que hoy se observa es una reacción en realidad que vienen de la puna, de la selva, de las comunidades, a las capitales, en este caso a la capital del Perú, a Lima, a expresar su preocupación, su molestia y su exigencia a su manera. No avalo de ninguna manera la violencia. De ninguna manera podemos dar un crédito a favor del terrorismo, de la delincuencia común. Eso lo condenamos. Pero de ello se ha agarrado la presidenta Dina y su gabinete a considerar que todos son terroristas y hasta el día de hoy no han podido demostrar una evidencia que hayan capturado en este proceso de las movilizaciones. En consecuencia, se reúne con el grupo que se llama la derecha, quienes han puesto el gabinete del actual gobierno de la señora Boluarte, y claro, están determinando o dando leyes a favor de determinados grupos, en este caso minoritarios, pero no de las grandes mayorías. Entonces, allí está esta preocupación de decir, señora, dé un paso al costado y que se desarrolle definitivamente un proceso electoral en la cual se cree un clima, primero de reconciliación, que ese es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, nada fácil, porque tenemos más de 60 fallecidos en estos menos de 2 meses, un esfuerzo de construir el plan Perú productivo y competitivo, y eso significa descentralizar al Estado, al interior del país, con presupuestos, con técnicos, con profesionales, con voluntad política, y eso significa tomar algunas medidas prioritarias, como es el caso de la salud, la seguridad alimentaria, como es el tema de la educación y la accesibilidad a las comunicaciones y a la tecnología, como es el tema del emprendimiento sectorial y geográfico, es decir, dónde están nuestras fortalezas para crecer en arándanos, en aguacates, en bananos, en minería, en bosque. Nosotros tenemos 53% del Perú, es un país de bosque, pero se está talando, se está destruyendo, no se está cuidando, no hay la seguridad alimentaria, no hay la seguridad hídrica, no hay el plan de seguridad ambiental en la práctica. En normas legales sí tenemos. Instituciones creadas también existen,
pero están en la capital del Perú, están en Lima. Esta es la preocupación que nosotros hemos expresado y seguimos expresando al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al Congreso de la República, que es el primer poder del Estado. Sin embargo, no somos escuchados aún en esta línea de encontrar una alternativa de solución. Yo veo con mucha pena decir realmente, Francisco, la medida que se ha adoptado para algunas regiones, como en el caso de Puno, de militarizar, de poner las Fuerzas Armadas. Tengo temores para los próximos días, porque la situación está cada vez más tensa. Y las relaciones diplomáticas, acabo de leer un mensaje de nuestra canciller peruana, donde convocan a los embajadores de Perú, que están en México, en Colombia, en Chile, en Bolivia, los convocan a consulta. Eso significa la posibilidad de retirar a nuestras embajadas de nuestros países hermanos, de la cual formamos parte, de nuestra gran región, a la cual deberíamos de fortalecerlo y colocarlo ante los ojos del mundo como una región capaz, potente, con nuestra salida al Asia-Pacífico, de la cual son parte México, Perú. Ahí están nuestras preocupaciones, Francisco, y la verdad agradezco tu espacio para poder comentar nuestra preocupación y nuestra propuesta. Nosotros estamos capacitados, organizados, conocedores. Yo ahora mismo te hablo de una zona de la selva. Yo estoy en el Alto Mayo, en la región San Martín, porque estoy trabajando en el campo con la gente. El 22 de este mes tengo el 4º Foro Internacional para ver las alternativas de solución a esta zona de la Amazonía peruana. Pero poca atención nos brindan ahora, porque están más preocupados en los titulares de los medios de comunicación y están preocupados en lo que puede pasar el día a día con las movilizaciones, las protestas que se vienen dando. Claro, Rómulo, una situación complicada. Hace como un mes más o menos nos platicaba también un compatriota tuyo que se rechazó una propuesta para nuevas elecciones presidenciales. Esto fue hace más o menos un mes y sin duda esta es la solución a esta profunda crisis, que se vuelvan a celebrar elecciones presidenciales, que el pueblo peruano vuelva a expresar su voluntad, que vuelva a elegir al presidente que realmente los represente y sin duda esta parte de la economía, este atraso, este descuido que nos comentas puntualmente, también debe de tomarse en consideración. Yo te pregunto, al día de hoy, ¿sabes tú de alguna propuesta viable del Congreso para convocar elecciones presidenciales o todavía no hay ninguna propuesta en concreto? Se han debatido 3 proyectos de ley y no han logrado consenso para el adelanto de elecciones. Allá hay una responsabilidad política desde el Congreso de la República, donde las fuerzas de oposición, al parecer, juegan un papel para la renovación de contratos de algunas compañías grandes que manejan la parte minera, porque no podemos dejar de desconocer que la minería en el Perú, ser un segundo productor de cobre del mundo, un primero en plata, tener el litio que tenemos identificado a nivel internacional, uno de los más importantes, desde luego juega un papel de los intereses económicos. Pero también tenemos el otro gran problema que ha crecido y es el narcotráfico. Y el tercer problema que ha crecido es la delincuencia común. No se están abocando a mirar ninguno de estos 3 problemas, se están abocando a mirar exactamente lo que puede ser la defensa de la constitución política existente y otro grupo exigiendo la nueva constitución y muchas veces sin fundamentar qué cambios se deberían de dar. Sin duda que hay que hacer ajustes, pero yo creo que la primera medida que se debe adoptar es por la paz, por la reconciliación entre peruanos, y creo que eso se puede dar con una nueva expresión en las urnas. En segundo lugar, el trabajar un plan de ancha base donde participe el Estado y la sociedad civil organizada, que los hay, la universidad, los colegios profesionales. Estamos apostando por ello para tener una salida de esta crisis y ser sostenibles en el tiempo. Sin embargo, el Congreso de la República no muestra gestos de poder encontrar salida a esta crisis. El gobierno del Poder Ejecutivo señala de tener interés, pero
Al final buscan culparse uno al otro y al final juegan en pared. O sea, acuerdan primero, conversan primero y luego salen a declarar a la prensa. Y eso molesta mucho a la población. Y eso hace que las reacciones, que las movilizaciones se vayan incrementando en más regiones. Sin duda, Rómulo. Entonces, por lo que te entendemos, al día de hoy no hay una fecha concreta para convocar a nuevas elecciones. Aquí en México ya hemos tenido pocas noticias de los pormenores de la crisis. En diciembre nosotros comenzamos a informar, comenzamos a analizar esta situación, pero al día de hoy ya son pocas las noticias que nos llegan de tu país, y sin duda esta información que nos aportas nos va a ayudar muchísimo a entender y actualizarnos en cuanto a la situación. Y bueno, vemos con tristeza que no ha habido cambio, que no ha habido mejoría, y mientras esta situación se siga manteniendo, el pueblo peruano va a seguir levantando la voz. Las consecuencias económicas que nos refiere sin duda van a persistir hasta que el gobierno, como bien dices, entienda que la salida más próxima es la reconciliación. Efectivamente, es hacer la paz entre ustedes y atacar de fondo los problemas que deben de resolverse ya y que, como comentas, vienen ya desde hace muchísimo tiempo. Una última pregunta, Rómulo, de manera específica, ¿qué propuesta ha hecho el sector privado al gobierno de Boluarte para solucionar de alguna manera la crisis política? Nosotros hemos propuesto una mesa de ancha base donde esté la representación política, la representación de los colegios profesionales, la universidad, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, en este caso el sector agricultura como prioridad para garantizar la seguridad alimentaria. Y con ello salir a una propuesta de elecciones donde se lleve a cabo este año. El próximo año va a ser de mayor costo. Y segundo, de ser capaces de construir una hoja de ruta que le llamamos el Plan Perú Productivo y Competitivo. Tenemos todas las condiciones naturales, pero tenemos esta enfermedad, este cáncer del poder, la corrupción y la ambición que hay en los políticos de antaño, que vienen de siempre. No quieren dar oportunidad a la descentralización, a la participación de la gente del interior del país, de las regiones. Y creo que el Perú es todo, no es Lima solamente. En consecuencia, esperamos seguir con nuestro mensaje de reconciliación, nuestro mensaje de propuesta para la reactivación del país, para un punto de quiebre, con la esperanza de que mujeres y hombres del Perú y hermanos de América Latina nos acompañen a una sola voz. Y como digo siempre, de rodillas a Dios y de pie para enfrentar los problemas. Claro que sí, Rómulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad nos ha servido muchísimo esta información, como te comentaba, para ponernos al día de los pormenores de la crisis de tu país, y obviamente en este espacio seguiremos al pendiente de lo que ocurre en el futuro. Te mando un abrazo hasta Perú. Gracias, Francisco. Javier, muchísimas gracias a todo tu equipo y a todos nuestros hermanos de México y bueno, y donde nos escuchen. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Rómulo. Saludos. ¿Cómo ven? Como comentaba con Rómulo, no hay solución, no hay propuestas viables, ni siquiera alguna tentativa de acercamiento entre las partes involucradas, el pueblo peruano y su gobierno provisional. Ya nos ha actualizado Rómulo, los muertos de esta crisis ya suman más de 60. Nosotros desconocíamos los efectos económicos de esta crisis, que los productos por bloqueos y por manifestaciones no lleguen a su destino, que empiece a haber desabasto de bienes básicos, que se cierren empresas, que se pierdan empleos por esta cuestión, y como bien dice Rómulo, el gobierno debería de empezar por hacer un verdadero acuerdo de paz y un plan viable de reactivación económica. Este tipo de situaciones los medios no nos los dan a conocer, desconocíamos, insisto, todos estos estragos económicos que deja la crisis. Ojalá de verdad que el pueblo peruano encuentre pronto una solución. Bueno, siguiendo con las noticias internacionales, la semana pasada les comentaba que Estados Unidos derribó un globo
2 globos chinos, y según el gobierno americano, la finalidad de estos artefactos era espiar al país del norte, que seguramente este incidente no iba a pasar a mayores. Eso era lo que yo comentaba hace una semana. ¿Pero qué creen? Pues creo que no va a ser así. Esta semana hubo nuevos avistamientos de globos en Estados Unidos, pero también en Canadá y hasta en China. Y me parece también que en El Salvador. Y ya están hablando noticieros serios, noticieros internacionales, de posibles avistamientos OVNI, así como lo escuchan. No sé si recuerden en el 2020, cuando todavía estábamos encerrados, ahí como entre junio y agosto del 2020, Donald Trump desclasificó varios documentos privados del gobierno de su país, no sé si para ganar popularidad o ganar simpatías para su elección de aquel entonces, pero dejó ver en esa información que soldados americanos aceptaban ya la existencia de ovnis y daban cuenta de varios avistamientos en distintos estados de la Unión Americana. Esto fue hace casi ya 3 años y ahora suceden este tipo de cosas. Es curioso, ¿no creen? Hay muchos países, varios países que ya tuvieron este mismo fenómeno y ya se empieza a hablar de ovnis, ya los expertos en ovnis ya empiezan otra vez a retomar su liderazgo, ya se les empieza a citar en varios programas para explicar esta situación, pero de verdad deja mucho que pensar. No sé si sea otro distractor. Hay muchos memes por ahí en redes sociales que, por ejemplo, en el 2020 nos hablan ahí del virus, una bolita verde, el distractor 2021 las vacunas, distractor 2022 la guerra de Rusia-Ucrania y ahora 2023 los globitos estos. No sé qué traigan entre manos los gobiernos, no sé qué esté pasando con esos globos, pero siguen siendo noticia y aquí en este espacio los vamos a mantener informados. Y bueno, regresando al fuerte sismo que sacudió a Turquía y Siria hace ya un poquito más de una semana, les comento que desgraciadamente creo que ya no hay más sobrevivientes en ninguno de los dos países, aunque algunos ciudadanos tanto en Turquía como en Siria dicen que todavía alcanzan a escuchar algunas voces que piden auxilio, que piden ser rescatadas. No hay ni una cifra, digamos, viable, no hay estimaciones de cuánta gente todavía más pueda ser rescatada con vida. Ya pasó una semana y según los expertos, los 3 primeros días, hasta los 4 primeros días, son muy importantes para rescatar a una persona con vida. Ahorita estamos hablando ya de poco más de una semana y la verdad tienen razón las autoridades. Desgraciadamente no creo que se encuentre a más sobrevivientes. Obviamente van a localizar los cuerpos y demás, levantar escombros y reconstruir las ciudades que quedaron arruinadas por este fuerte sismo. Y bueno, quedan ya, como les comentaba, menos de 200 operaciones de búsqueda y de rescate en todas las regiones afectadas y pues, poco a poco se van a ir agotando y el resultado pues va a ser el mismo. No creo que en estos días nos den noticia de haber encontrado algún sobreviviente con vida. Esta situación agota las esperanzas de familiares que seguramente ya están resignados a no encontrar con vida a algún familiar desaparecido. También platicábamos la semana pasada y Diego en su sección Infancias Buscadoras nos hablaba del bloqueo del que es objeto Siria desde 1979 y que por esta situación mucha de la ayuda humanitaria no estaba llegando a Siria. También se anunció por parte del gobierno de Estados Unidos la relajación de medidas de bloqueo por 180 días para que ya la ayuda empiece a llegar sobre todo a Siria. En ese país son las personas, hombres, mujeres, quienes con sus propias manos, con sus propias uñas, están levantando escombros para buscar a sus seres queridos. El gobierno no tiene la estructura ni el dinero para invertir en una búsqueda minuciosa. Esa es la desventaja, esa es la desgracia que todavía sigue imperando en Siria. Y les comento esto porque aquí en México yo he tenido noticias, incluso tengo una amiga muy buena aquí en México de origen sirio, y nos dicen que el bloqueo no ha parado. Los sirios en México, por lo menos aquí en el país, trataron de hacer algunos envíos a bancos de Siria, pero los bancos mexicanos dicen que esa transacción no es posible precisamente por el bloqueo. Y ya muchos sirios aquí en el país levantaron la voz
ya se quejaron de que no pueden ayudar a familiares ni enviando dinero ni enviando víveres. Entonces dicen, ¿dónde está la relajación de medidas? ¿Por qué si el gobierno americano dijo que íbamos a entrar en tregua por 180 días, por qué no puedo ayudar a mis seres queridos? Les había comentado también hace 8 días que se creó toda una red de comunicación entre sirios, en sirios de todo el mundo, y en México no es la excepción, y esta es la queja. Esta es la situación, no pueden mandar ayuda, no pueden mandar depósitos. Entonces, aquí les dejo la noticia, no sé qué tan viable sea esta relajación de medidas, pero por lo menos los sirios en México se quejan de esta situación y va a ser más complicado todavía ayudar a Siria. Y yo espero que en el futuro los noticieros oficiales nos den pormenores, que nos informen de la situación que viene después del sismo, cómo se van a reconstruir las ciudades, sobre todo en Siria, cómo llegó la ayuda y qué países occidentales realmente ayudaron a este país en desgracia. Hacemos la segunda pausa y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la 1 de la tarde, a tu programa Astroarmonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia, la talismánica y los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Treintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, queridos Radio Lovers, ¿cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charlie, Bárbara, Yosimar, Moisés. y juntos hacemos Ley de Atracción MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Aprende a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios, tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Jishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, Sana sin medicamento. Un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso. Esta vez toca mi prendida sección Atrapados en el Rock. En esta ocasión vamos a viajar a los años 70 del siglo XX para platicar sobre una de las bandas más representativas, sino que es la más representativa del subgénero punk o punk rock.
¿Qué tal, Diego? Buenos días, bienvenido. Efectivamente, estamos hablando de una banda, si no me equivoco, de 4 integrantes y que nació en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Nos referimos a Los Ramones. Esta banda nació en Nueva York y comenzó a tocar en 1974. Todos los integrantes de esta banda llevan el apellido Ramón, en alusión a que esta iniciativa la tomó Paul McCartney unos años antes. Esta banda se conformó por Joey, Johnny, Didi y Tommy, todos de apellido Ramón. La característica principal de esta banda y también su mérito es el ritmo base conformado por una batería de Tommy, guitarra Johnny, bajo Didi y sus letras Joy. De hecho, sus canciones son muy cortas, de un mensaje concreto y prácticamente abordan muchos temas. En sus primeros conciertos fracasaron, pero afortunadamente no se dieron por vencidos y luego despegaron al éxito. De hecho, se dice que en uno de sus conciertos estuvieron presentes algunos de sus miembros de otras bandas de punk, pero de Inglaterra, como The Clash y Sex Pistols. Así es, Diego. Fíjate que esta banda comenzó, pues como algunas, con el pie izquierdo. Lo importante, como dices, es que no se dieron por vencidos y siguieron haciendo muy buena música. Hay controversia de si el punk, este subgénero del rock, se fundó en Inglaterra o en Estados Unidos. Yo creo, y es mi punto de vista, que el punk nació en Estados Unidos con Ramones. Como bien lo dices, hay anécdotas, hay historias de que algunos miembros de bandas como The Clash y Sex Pistols vinieron a América a escuchar a Ramones, se inspiraron y regresaron a su país para hacer su propio punk. Por eso podemos hablar del punk no británico, el punk inglés y el punk americano. De hecho, había ahí, no recuerdo el nombre, había un promotor en Inglaterra que decían, aquí en este país tenemos que tener una banda como Ramones. Sí. Son muy buenos y quiero que aquí también tengamos nuestro movimiento punk. Y digamos que los chavos, las chavas que les gusta esta música y que en su momento se unieron al movimiento cultural punk, los más populares son precisamente de Inglaterra. Uh-huh. De hecho, hay muchas caricaturas, muchos personajes de videojuegos de los años 80 que son punk y su origen es precisamente inglés. Uh-huh. Y bueno, este movimiento nació efectivamente en los años 70, es el antecedente inmediato de los hippies. Uh-huh. El movimiento punk como, digamos, movimiento contracultural fue pues el malestar de los chavos, las quejas de los chavos que protestaban por la situación económica, por la situación política, de cómo vivía el mundo, cómo vivía la juventud en plena Guerra Fría, y esta banda precisamente es una de las más representativas de este subgénero. Exactamente, Francisco. Vamos a escuchar unas rolitas de Ramones. Ok, a ver. Arrancamos con la rola de cajón que es Blitzkrieg Bop. A ver si nos la ponen. Ok, efectivamente, Diego, esta es la rola más emblemática, más popular de Ramones. Esta rola se desprende del álbum del mismo nombre, del álbum debut de Ramones, intitulado Ramones, de 1976. Efectivamente, ¿qué otra tenemos, Diego? Tenemos I Wanna Be Sedated. Ok, a ver si nos la ponen. Ok, I Wanna Be Sedated. Esta rola es del álbum Rock to Ruin. Es el cuarto álbum de Ramones y esta canción salió al mercado en 1978. Y como te comento, la producción del punk, pues precisamente arranca en los años 70. Aquí estamos hablando del año 76, 78, y si vamos a hablar, por ejemplo, de The Clash o de Sex Pistols, seguramente las rolas de ellos van a andar entre los 70s y los 80s. Sí. ¿Qué otra rola tenemos por ahí? Tenemos la última, que es I Wanna Live. Ok. Ok, Quiero Vivir. Esta rolita data de 1987
y se desprende del álbum Halfway to Sanity. Y este es el 10º álbum más o menos de Ramones, y todavía grabaron en los años 80, pero la música, las letras más importantes de Ramones sin duda se dieron en la década de los 70. Okay. Sí, les platico que Ramones se desintegró en el año de 1996. De hecho, ofrecieron su último concierto en aquel año. De esa manera desaparecen. En mi opinión, la banda más representativa del punk. Esta banda grabó 14 discos de estudio, 6 en vivo y 12 recopilatorios. El 18 de marzo del 2002, Ramones fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll, obviamente con méritos propios y por los logros obtenidos a lo largo de su carrera. Así es, Diego. Esta banda es de las más emblemáticas de los años 70. Se dice por ahí, y estoy de acuerdo, Ramones cuando nació no tenía la intención de alcanzar la fama y de ganar mucho dinero, de ganar muchos seguidores, de vender millones y millones de copias de discos. Esa no fue la finalidad. Ellos hacían música, como nos decías al principio, de letras de temas muy concretos. La duración de las rolas, 2 minutos y medio, como los Beatles. De hecho, todos los álbums recopilatorios de Ramones, por ejemplo, si compras uno doble, hay 30 rolas en cada disco, ¿sí? Porque las letras son muy pequeñitas y esa era su música. Y hay muchas rolas emblemáticas que pasaron a la historia y al día de hoy siguen vigentes. Y un dato curioso que pocos saben es que de los 4 miembros de la banda, 2 de ellos no se hablaban, no se dirigían la palabra, aunque trabajaban juntos. Imagínate qué situación tan incómoda. Y si no me equivoco, quienes no se hablaban eran Joey, el vocalista, con Johnny. Sí. Johnny, el guitarrista, imagínate, son como que los más emblemáticos y no se hablaban. También se cuenta que en algún momento Johnny le bajó una novia a Joey, y es Joey por desamor compuso una rolita, que luego, a ver si luego la ponemos, y esa es la historia. Ellos dos no se hablaban. De hecho, esta banda en el 2002 efectivamente fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll por mérito propio, como bien lo comentas. Y ya tenían unos años de haber desaparecido y los integrantes, los 4, ya fallecieron. ¿Sí? Curiosamente, ya no vive ninguno de los Ramones. Sí. Murieron relativamente jóvenes, estamos hablando de entre 60 y 65 años de edad. Muy jóvenes todos, pero pues el legado ahí está. Hay muchas rolas muy emblemáticas y yo insisto, para mí la banda punk más representativa de todos los tiempos, sin duda, es Ramones. Hay otras propuestas muy muy buenas del punk, yo no digo que no, está The Clash, está Sex Pistols, pero cada banda tiene su identidad. Y yo en lo personal identifico el punk por el ritmo de Ramones. Sí. Los acordes son muy básicos, como dice, son 3 instrumentos, una guitarra, un bajo y una batería. Y eso es básico, tun, 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 tun. Y ese sonido lo siguen conservando algunas bandas de punk. Aquí en México también existe el movimiento del punk mexicano. Hay muchas bandas muy, muy, muy buenas. Sí. El punk aquí en México, pues obviamente trata la temática del país, la situación de los chavos, el desempleo, la desintegración familiar, el desamor, la amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los temas que caracterizan la música mexicana, y el punk precisamente es una de estas muestras. Y fíjate que aquí en México hay muchas bandas que son como que muy agrias. El punk es más metalero, es más, ¿cómo decirlo? Como más metal. Pero bueno, se agradece y yo estoy seguro que el punk seguramente no va a morir. ¿O tú qué opinas tú? Sí, yo opino lo mismo. Y de hecho, como tú lo dices, murieron muy jóvenes. De hecho, se hizo un libro dedicado a su muerte. Okay. Y si no mal me equivoco, el último en morir fue Tommy, a los 87 años. ¿Cómo crees? Sí. Órale, entonces vivió un ratito. Ok, muy bien, Diego. ¿Algo más que nos quieras decir? Sí, pues hasta aquí ha llegado mi programa y pues muchas gracias por acompañarnos como todos los sábados. Claro que sí. Gracias por acompañarnos y nos sintonizamos de hoy en 8 y a Diego le toca Infancias Buscadoras. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.